Sí, yo sé que nadie quiere ver nada relacionado a la selección luego de lo que sucedió hace un mes, pero dale viejo, no me puedo quedar sin sacar otro éxito del 28 de julio. Así que si eres masoquista o una persona que ya no lo siente tan doloroso, acompáñanos a repasar toda la campaña del equipo de Ricardo... Ah, no, ¿verdad? El ex equipo de Ricardo Gareca rumbo al Mundial de Qatar 2022, torneo al cual Perú se quedó tan cerca y tan lejos a la vez. Sin más nada que añadir, comencemos. Esta primera fecha doble en un comienzo estaba pactado para que sea en marzo de 2020, pero como todos sabemos el COVID-19 también se cargaría nuestras tan amadas eliminatorias sudamericanas, como lo hizo con mi promoción. ¡Pero basta! Bueno, volviendo a lo importante, a la blanquirroja le tocaría enfrentar a Paraguay en Asunción y a Brasil en Lima. Sí, la revancha de la final de la Copa América 2019. El debut en la capital paraguaya sería agridulce, ya que logró sacar un empate a 2 en un partido que se le complicó más de lo esperado, y en el que Paolo Guerrero tampoco jugaría ni un solo minuto. Los dobletes de Carrillo y Ángel Romero sellaron la igualdad entre ambas selecciones. Sin embargo, las sensaciones que dejaba el cuadro visitante no eran las mejores. Aún así, quedaba el partido frente a la Canariña en el Estadio Nacional el martes 13 de octubre. Sí, encima esa fecha. Ya en la segunda fecha y para sorpresa de todos, la escuadra dirigida por Gareca comenzaría ganando con gol nuevamente de la Culebra, que comenzaba poniéndose el equipo, o por lo menos el ataque, al hombro ante el bajo nivel de Ruiz Díaz y la suplencia de Cristian Cueva, que hasta el día de hoy sigo sin entender por qué no fue titular ese día. Luego empataría Neymar con un penal realmente injusto, a pesar del jalón de Yotun a su camiseta, y es que primero chocó en la mano del brasileño. Aún así, Bascuñán, principal villano de esta historia, y ya verán por qué, evitaría el penal y, cómo no, el astro del PSG la mandó a guardar, 1-1 en el coloso de José Díaz. Ya en el segundo tiempo apareció Renato Tapia para anotar el segundo para Perú en una jugada donde primaron los rebotes, incluyendo el propio gol. Lamentablemente para el local lo empataría Richarlison tras un gran cabezazo de Firmino. Ahora viéndola bien, no hay ningún offside, qué errado estuve por ahí en el 2020. Tiempo después, el árbitro chileno volvería a cobrar un penal muy debatible, y es que no creo ser el único que ve un piscinazo a Neymar. La vende bien, sí, pero vamos, eso por dónde es penal. Anotaba el 2-3 y Perú caía en una desesperación tremenda que se vio reflejada en la expulsión infantil de Zambrano. Ya para finiquitar esta noche gris, Neymar marcaría su tercer gol en su cuenta personal y cerraba así un 2-4 más que manchado por el pésimo arbitraje del nuevo enemigo del Perú, junto con otro que ya veremos más adelante, Julio Bascuñán. La segunda fecha doble se jugaría en noviembre del 2020, un mes que comenzó con un capítulo más de la inestabilidad política en este país, además de 2 derrotas seguidas por parte de la selección, y menciono lo primero por los posts que realizaban los jugadores con respecto al tema, ya que también son peruanos y no están ajenos a la coyuntura de ese entonces. Para no aburriros con la política, porque créanme, a mí tampoco me gusta hablar de esto, hablemos de fútbol, cosa en la que debieron pensar más los jugadores, pero bueno. La primera parada sería una visita siempre complicada a Santiago de Chile, para medirnos a la selección aún dirigida en ese momento por Reinaldo Rueda. En un partido muy trabado, Chile se llevaría los 3 puntos con 2 goles de Arturo Vidal, el primero un auténtico golazo, ¿para qué negarlo? También hay que recordar que este encuentro marcaría el debut de Gianluca Lapadula en el equipo de todos, porque sí, ahora sí ya no se agotaría el Gianluca. Y para colmo, Ruiz Díaz volvería a fallar una ocasión clarísima para el descuento, jugada que prácticamente le cerraría las puertas de la blanquirroja para lo que restaría del proceso. 2-0 sería el marcador final en un viernes 13. Encima en esa fecha, increíble. Para el olvido, en la historia de esta nación golpeada por políticos ineficientes, una pandemia global y jugadores sin alma, que parece también estaban en crisis. En la siguiente jornada, un 17 de noviembre, con la situación ya más calmada en el Perú y con nuevo presidente, sí, pasaron 3 en tan solo una semana. Ese es mi Perú. El cuadro de Ricardo Gareca recibiría a Argentina en el Estadio Nacional, y nuevamente sin público en las gradas. El equipo de Leonel Scaloni llegaba de derrotar a Bolivia en La Paz, pero también de empatar en casa contra Paraguay, por lo que no se le veía como un monstruo, aún. Además de tener a Lapadula ya en el once inicial, y a Cueva de regreso al titularato, volviendo así a la 4-2-3-1 de siempre.
En el campo de juego sería el albiceleste quien controlaría el encuentro y anotaría 2 goles, aprovechando así la poca capacidad de respuesta del local y sus grandes falencias en defensa. Otra derrota en casa, segunda consecutiva y con una imagen muy pobre. Perú quedaba último con un solo punto en 4 partidos, al igual que Bolivia. Hasta Venezuela había sumado de a 3. Una vez más, el calendario se movía al mes de junio, cuando ya acababa la temporada europea, pero también se venía la Copa América y la Eurocopa, la mejor época del 2021, por cierto. Así que se tendría que jugar apenas inicios de junio y se tendrían que jugar fechas triples a partir de septiembre, pero eso ya lo veremos luego. El primer partido sería aún más horroroso que los 2 anteriores de noviembre, y es que la selección peruana caería 0-3 en el Estadio Nacional, donde nuevamente tendría otro expulsado, Miguel Trauco en esta ocasión, y no crearía grandes oportunidades de gol, además de dejar vacíos en su defensa muy grandes y hacer cambios inentendibles. Ya en Quito solo se visualizaba una goleada histórica, ante un Ecuador que venía de meterle 4 a Uruguay y sobre todo de meterle 6 a Colombia. Era una tarea titánica, como diría el Colorado Lieberman. Era muy difícil sacar siquiera un empate del Estadio de Liga de Quito, pero recuerden una cosa, de esto se trata el equipo de Gareca. Cuando menos expectativas se le tenía a la Sele, sacó un resultadazo de la capital ecuatoriana, derrotando 1-2 a los dirigidos por Gustavo Alfaro en un gran partido de la Padula, que ya empezaba a ser el engreído de la hinchada. Sergio Peña, Marcos López y, cómo no, de Cristian Cueva, que ya volvía a su mejor nivel con la blanquirroja. Perú salía definitivamente del sótano de la tabla, y acortando la distancia solo 4 puntos de la zona directa de clasificación, mientras que para el repechaje eran solo 3 puntos, una victoria que aún daba esperanzas. Ahora sí, volvía el público en el mes de septiembre, pero tendríamos la dichosa fecha triple, la primera de hecho. Uruguay sería el primer rival post cuarto lugar en la Copa América. Renato Tapia adelantó al local, sin embargo Perú bajaría la intensidad y lo pagaría caro, puesto que los charrúas aumentarían la presión en campo contrario, cosa que generaría el error de Anderson Santamaría en la salida, en conjunto con el gol de Georgian de Arrascaeta. Luego de ello no habrían grandes ocasiones de gol por parte de ambos hasta el minuto 91, donde chocarían un balón en el travesaño tras un córner, y como en aquel 2-1 del 2017, nos salvábamos por muy poco. Un empate que no sabía nada, pero que luego lo íbamos a lamentar, y ya veremos por qué. 3 días después y en el mismo escenario, tocaría recibir a Venezuela, partido que Perú debía ganar sí o sí, tanto por el rival como por la necesidad de puntos para poder seguir escalando en la tabla. El inicio no sería el mejor para la bicolor, que le costaba generar ocasiones, además de otro error en la salida del mismo jugador del partido pasado, pero que por suerte Jefferson Savarino no aprovecharía. Tiempo después la defensa venezolana cometería ese mismo error, y se la dejarían servida a Cristian Cueva, que definió cruzado ante la salida de Fariñez. Era el 1-0 y el equipo del Tigre por fin lograba los 3 puntos jugando en casa. Cualquiera pensaría que el partido se tornaría más sencillo para los locales, con la expulsión por doble amarilla a Tomás Rincón, pero fue todo lo contrario. A la blanquirroja le costaría generar juego, le anularon un gol, y por momentos la Vinotinto inquietaría el arco defendido por Pedro Galese. Sin embargo, la escuadra peruana se llevaría el triunfo de forma muy sufrida. Esto no sería tan resonante de no ser porque el rival que seguía era Brasil. En Brasil. ¿Qué les puedo decir? Como venía a la mano una derrota más que segura. En este encuentro no sucedería nada relevante. Ganó la Canariña como se esperaba, 2-0, con goles de Everton Ribeiro y Neymar. ¿Cómo nos tiene de hijos ese hijo de... ¡Puro pelado marica! Quizás lo más destacable sería la manera en la que llegó el primero. Pero bueno, una raya más al Tigre, lamentablemente. Desde aquí Santa María no volvió a ser convocado al equipo. Qué curioso, ¿verdad? Con solo 8 puntos y en el séptimo lugar, la selección tendría que enfrentar a una Chile que tampoco llegaba en un buen momento, con 7 unidades y en octavo puesto, por lo que este clásico sería más que determinante en la lucha por la clasificación. Al más puro estilo de la portada del libro para este partido, en serio, de los tantos juegos interesantes que tenía el juego del calamar y me viene con luz roja, luz verde, no seas malo. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad.
Ya en el campo de juego, el equipo de Ricardo Gareca iría de menos a más y se llevaría un triunfo relativamente cómodo por 2-0, con goles de Cueva, ya se empezaba a hacer costumbre, y Sergio Peña. Como no estuvo André Carrillo, Flores y Cueva jugarían de extremos izquierdo y derecho respectivamente. Con esta victoria vital, la blanquirroja viajaría a La Paz para medirse a una Bolivia que tampoco andaba en un buen momento, en el 9º puesto y a 5 puntos de Perú, que seguía estancado en el puesto 7, pero como siempre Perú le da vida a los muertos y los locales se llevarían los 3 puntos con el único gol de Ramiro Vaca, un jugador que recién había ingresado a la cancha. Para colmo, los altiplánicos se quedaron con uno menos tras la expulsión de Henry Vaca. Los hinchas de la U se acordarán bien de su cacharro. Además de poder quedarse con 9 tras una jugada obstinada entre Carlos Lampe y Santiago Ormeño, que no entró para nada mal. A pesar de jugar un buen primer tiempo y no hacerlo del todo mal en el segundo por los mismos efectos de la altura, el cuadro visitante se quedó sin nada. Y ahora tenía que sacar un buen resultado ante Argentina, campeona de América, en el Monumental de Buenos Aires, y sin Carrillo ni Peña. Como se esperaba, el gol de Lautaro Martínez sería suficiente para darle la victoria a la escaloneta. Yotun tuvo la chance de empatarlo en el segundo tiempo, pero su remate pegó en el travesaño. Quedaba esa sensación de qué hubiera pasado si entraba ese penal, pero no nos engañemos, si hubieran tenido más eficacia el marcador hubiera sido más abultado. Qatar se veía más lejos, puesto que hasta Bolivia, que estaba prácticamente sepultada, había pasado en la tabla a la blanquirroja, y volvían a ser penúltimos. Ahora tenían que estar obligados a ganar sus próximos 2 encuentros si querían seguir en carrera para el Mundial, algo muy complicado por la inestabilidad que mostraba el equipo. Ahora sí, con la culebra y el sobrino de Paolo Guerrero, sin ánimos de ofender, es que no sé si tiene apodos futbolísticos, de regreso y un Christopher González que se metía en el 11 titular, Perú jugó el que creo yo fue su mejor primer tiempo de la campaña, goleando por 3-0 a Bolivia en el Estadio Nacional, cortándole así su racha de 2 triunfos seguidos que lo colocaban en la 7ª posición. Luego de dicho baile tocaría un partido complicado, y no solo por la necesidad de sumar, sino también porque el equipo de todos llevaba 24 años sin derrotar al cuadro venezolano de visitante, siendo el 0-3 de 1997 la última vez que Perú venció a la Vinotinto a domicilio por eliminatorias. El partido, como lo teníamos en el papel, sería complicado para el equipo del Tigre, con buenas ocasiones para el local, hasta que apareció aquel tridente que maravilló a toda una nación en aquel majestuoso invierno del 2021. Así es, se juntaron Cueva, Carrillo y La Padula para anotar el primero de la bicolor a los 10 minutos del partido. MSN, ¿quién te conoce? Bueno, siguiendo con el partido, Venezuela buscaba con centros el empate, y de esta forma lo consiguió mediante una gran definición de Darwin Machís. De esta forma también forzarían un penal tras una mano clarísima de Trauco. Tuvo la opción para anotar el segundo gol del partido, y su segundo en la cuenta personal, pero Galese se lo atajó y la blanquirroja seguía con vida. Bueno, antes de eso Aladino frotó la lámpara y anotaría un tiro libre que se desvió en un jugador de ellos, y terminaría siendo una parábola extraña para entrar a la portería defendida por Wilker Fariñez. Seguiría intentándolo, pero un Imperial Galese, como de costumbre, sostendría un magnífico resultado, que colocaría a nuestra selección en el 5º lugar momentáneamente. Así se cerraba un movedizo 2021 para Perú. Ahora tocaría visitar Barranquilla, un lugar con temperatura mínima de, escuchen bien, 30 grados durante el día, al menos en el mes de enero. Contando con que Colombia también tenía la necesidad de sumar y tenía una sequía goleadora de 5 partidos, Perú estaba en riesgo de revivir otro muerto, pero increíblemente eso no sucedería. Las atajadas de Pedrito Galese, fallos inauditos de los delanteros colombianos y por supuesto un gran despliegue defensivo como no se hacía hace mucho, sostenían el 0 en el marcador. Sin embargo, no se veía una forma de que la selección anotara un gol siquiera, hasta que en el minuto 62 Edison Flores, aquel jugador que había tenido un nivel muy bajo en esta eliminatoria y que muchos, incluyendo su servidor, lo pedían fuera del plantel para darle paso a otros jugadores, haría su ingreso por Sergio Peña, jugador que volvería a tener un nivel por debajo de lo que se esperaba por lo que venía mostrando. Y el resto es historia. Gareca demostraba ser el hombre que más sabe de fútbol en este país, aunque no sea oriundo del Perú.
la blanquirroja lograba otro importante triunfo en el Horno de Barranquilla. Y tras 25 años, porque si bien es cierto ganó 0-1 en Bogotá en el 2001, en la ciudad natal de Shakira no ganaba desde 1997, y por el mismo resultado. En la siguiente fecha, en el Coloso de José Díaz, y ahora con un 50% de aforo que lucía como un 100% sinceramente, Ecuador visitaba a la selección peruana, un partido para nada fácil, y es que estábamos hablando de la tercera mejor selección de CONMEBOL, al menos en la tabla de posiciones, y a un par de puntos de asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Así lo harían saber al minuto 2 cuando Michael Estrada anotaría el 1-0 que preocuparía a más de uno, pensando en lo peor. El primer tiempo tendría una selección visitante mejor parada en el campo y con un local muy desordenado y sin ideas, por lo que Ricardo Gareca volvería a hacer ingresar a Lorejas para salvar las papas, al igual que a Canchita en reemplazo de Ormeño y García, que otra vez volverían a decepcionar en los primeros 45 minutos. Es así como Edison empataría el partido a los 69 minutos tras un gran pivoteo de Alex Valera, que también haría su ingreso minutos antes, para dejarle el balón a Luis Advíncula, que centraría un balón preciso para la cabeza del jugador peruano. 1-1 y ya la noche pintaba mejor, puesto que ahora sí el equipo generaba ocasiones y tenía mayor disposición para ir al frente. En criollo, ahora sí ponían huevos. No obstante, el encuentro cerraría con este marcador, y el conjunto de Alfaro se encaminaba al Mundial, mientras que la bicolor tendría que seguir luchando por la clasificación directa, o en su defecto por volver a disputar el repechaje, que ahora sería partido único. Esto se va a poner feo. La última fecha doble llegó a finales de marzo, y la primera parada sería en Montevideo, visitando a una Uruguay completamente en alza, y aunque Perú comenzó mejor, la Celeste haría gala de su historia, y sería más efectivo, anotando el primero en su peor momento. Nada más que decir, el equipo de Diego Alonso controló el encuentro de gran manera y Perú no tenía cómo darlo vuelta o al menos empatarlo. Sin embargo, llegaría la jugada que resumiría lo que sería este partido. Centro por la izquierda de Trauco y Rocheda agarraba el balón casi en la línea de gol. Muchos aseguran que el balón había entrado y en algunas tomas de la transmisión internacional se veía dentro por muy poco, mientras que en otras se veía que no llegó a introducirse del todo. Yo soy de los que piensa que no nos robaron y estuvo bien cobrado, pero qué duda cabe que Daronco termina siendo otro de los tantos enemigos que tiene el Perú, futbolísticamente hablando. Ya teniendo que pasar la página, la selección cerraba en casa, partido en el que su servidor estuvo presente. Acá lo tienen por si son nuevos en el canal. Pasando el partido, el equipo de Ricardo Gareca solo tenía que ganar para no depender de otros resultados. Ya no tenía chances matemáticas de quedar cuarto, pero sí de asegurar el cupo a la repesca frente al rival asiático. Así que solo tocaba volver a hacerse fuerte ante una selección que se nos venía dando bien y que siendo sincero se caía a pedazos. El partido fue como se esperaba. Perú desde el minuto 1 salió a por todas y hallaría el primero tras un pase excelente de Cristian Cueva, que otra vez jugaría por la derecha, pero no lo haría para nada mal. Muestra de ello esta maravillosa asistencia a 3 dedos para Gianluca Lapadula, que anotaba el primero apenas a los 5 minutos. El equipo de todos dominaría Piacere, y anotaría el segundo a los 42 minutos a merced de Yoshimar Yotun. Pasaba el tiempo y los guaraníes no la veían, por lo que el encuentro se cerró con este marcador. Tras la derrota de Chile ante Uruguay en Santiago y la victoria de Colombia ante Venezuela en Caracas, el conjunto peruano se instalaba en su segundo repechaje consecutivo. Ay, si tan solo hubiera quedado ahí todo, qué buenos tiempos, no sabíamos lo que se venía. Llegaría el tan esperado mes de junio, con 2 partidos para nuestra selección, un amistoso preparativo para el que iba a ser el duelo más trascendente del proceso. Vamos por partes. En Barcelona, Perú tendría que medirse a Nueva Zelanda, con miras al repechaje que sería o frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos. Tras un partido complicado, la blanquirroja vencía 1-0 a los oceánicos en España, por lo que ahora solo tendría que esperar rival y viajar a tierras cataríes para disputar su cupo al Mundial de noviembre. El 7 de junio, Australia saldría victorioso por 2-1 en dicho partido, por lo que tendría que medirse en Doha la bicolor. Así fue como llegó el fatídico 13 de junio del 2022, encuentro que quedaría 0-0, sin grandes ocasiones de gol, por lo que nos íbamos a tiempo extra, donde Lorejas tuvo la chance de volver a salvar a Perú, pero el balón pegó en el palo y nos íbamos a penales.
En el primero, Pedro Galese se volvía a gigantar ante su rival y atajaba el primero de los australianos. Parecía que se venía la fiesta, pero no fue así. Para su mala fortuna, Advíncula tendría en sus pies el penal que nos daría la clasificación, pero su disparo pegó otra vez en el poste, y la tanda se mantendría 3-3. Todos los demás anotarían, y ahora se pondría 5-4, por lo que le tocaba a Alex Valera, justo a él, la puta madre, meter el suyo. Sin embargo, Andrew Redmayne le atajaría su disparo, dándole el pase a su selección y convirtiéndose así en otro personaje odiado del país. Esto no solo significaría una dura derrota, sino también un cierre de ciclo. Así sucedería en el mes de julio con las salidas de Ricardo Gareca y de Juan Carlos Oblitas, dos de los artífices de esta hermosa aventura que hemos vivido durante 7 años, que nos hizo olvidar por un momento nuestra dura realidad. Una pena que esta campaña se termine de esta forma, pero toca aceptarlo. Así que hasta acá llegamos con este video, espero que vuelva a ser otro éxito de Fiestas Patrias. No los vuelvo a poner tristes y nos vemos, adiós.